Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a otro video de arquitectura de computadoras. En esta oportunidad nos vamos a meter un poco con lo que son memorias y también vamos a empezar a comprender qué es lo que llamamos mapa de memoria y vamos a empezar a relacionar un poco todo este número de programación, ceros, unos y demás con el mundo físico, porque hasta ahora está todo muy lindo lo que venimos hablando, pero venimos hablando mucho de software, poco. Si bien venimos mencionando el hardware, es como que nos falta hacer esa conexión de cómo pasamos del software al hardware, ¿verdad? Sabemos que, bueno, básicamente las computadoras funcionan mediante electricidad, mediante cables, todo está interconectado y los ceros y unos van a representar señales eléctricas y eso me va a permitir que la información llegue de una punta a otra del sistema. Ahora bien, algunas cosas que todavía no hemos mencionado tienen que ver con cómo llega esa información de una punta a la otra. Voy a ir pasando rápido esto porque no me parece que valga la pena hacer un repaso puntual de lo que es una señal digital, una señal analógica y eso, pero sí me parece fundamental llegar a la parte de buses, que es una parte muy importante de nuestra materia, de nuestro tema, y que es la que nos permite que toda la información se propague dentro de la computadora, que finalmente se puedan ejecutar las instrucciones y llevar adelante los distintos procesos. Sabemos que los buses trabajan mediante una comunicación de forma paralela. Vamos a tener tantas líneas de bus de direcciones como bits tenga nuestro procesador para poder direccionar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una representación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto sería un procesador de 8 bits que tiene 8 líneas en el bus. Entonces, las direcciones se van a construir todas juntas y no voy a tener que estar esperando que me lleguen uno por uno los bits hasta componer el dato que necesito en el procesador. Sabemos, esto sí, es fundamental, que dentro de los tipos de arquitecturas históricos tenemos lo que es la arquitectura de von Neumann y la arquitectura de Harvard. Von Neumann es el que dijo que solamente hacía falta un bus, un juego de buses para conectar todo el sistema, y de esa manera todo lo que llega o sale de la CPU se conecta con absolutamente todo y todos van a ser los que van a escuchar toda esta información y van a tener algún mecanismo mediante el cual sepan si tienen que atenderla o ignorarla. Pero todo está conectado mediante cables internamente. Bien. Von Neumann dijo que con un solo juego de buses alcanzaba y que íbamos a tener un solo tipo de memoria de código y datos. Harvard es el que dijo que era preferible dividir esta memoria en dos, en lo que es una memoria de código y una memoria de datos. Pros y contras de cada una de estas. Bueno, obviamente una memoria para todo funciona bien porque no tengo que andar dimensionando una y otra memoria, pero el problema es que al tener un solo juego de buses voy a tener un cuello de botella, no voy a poder traer y traducir una instrucción que requiera datos y ya estar preparada para ir a buscar esos datos, sino que voy a tener que usar el mismo juego de buses para traer también los datos y después seguir trayendo las instrucciones, por lo que Harvard sería mucho más eficiente. Pero el problema de Harvard es que es muy difícil dimensionar estas memorias por separado, de lo que va a ser el código y lo que van a ser los datos. Bueno, nada. ¿Qué pasa en la actualidad? Se usa un sistema que se llama Harvard modificado. En las computadoras se sigue usando von Neumann. Harvard se suele usar en los celulares, pero en las compus también se usa en el ámbito de la memoria caché, y ya lo vamos a ver en clases por delante. Bien, nosotros hasta ahora sabemos entonces que tenemos este sistema, que es el que compone nuestra arquitectura. Tenemos una CPU, la CPU como nosotros la conocemos en la arquitectura de computadoras, que está formada por el procesador, los registros, la unidad aritmético lógica, la unidad de control. La memoria se toma como un elemento periférico, o sea, externo
a lo que es la CPU y lo mismo toda la parte de los puertos de entradas y salidas en los cuales van a estar conectados los distintos elementos que le sirvan a la computadora para comunicarse con el usuario o el mundo exterior. Esto que estamos viendo acá en verde son los buses que el mismo cable va hacia todos los sistemas. O sea, la CPU por los mismos cables se comunica con la memoria, con el sistema de entrada y salida, con todo. Tanto el de direcciones como el de datos. ¿Qué particularidad va a tener cada uno? Bueno, el bus de direcciones va a ser unidireccional, voy a tener direcciones solamente para afuera, no voy a tener direcciones adentro de la CPU, y el bus de datos sí va a ser bidireccional. Bien, esto un ejemplo de un esquema real de una memoria, de una CPU. Y acá un pequeño resumen de cómo se comunican los sistemas dentro de la CPU. Esto es una captura de BONSIM en la cual podemos ver todos los elementos que mencionamos antes, desde la unidad aritmético lógica con sus flags, los registros de propósitos generales, los registros de propósitos específicos y la unidad de control que va a ser la encargada de decodificar a indicar qué es lo que tiene que pasar a partir del código que se trajo de la memoria. Vemos acá la memoria y acá los buses con sus correspondientes buffer para poder componer las direcciones que estoy trayendo de esa memoria. Bien, mapa de memoria es el tema creo que central de esta clase, porque acá empezamos a entender que vamos a tener que llegar de alguna manera a esos dispositivos y no terminan de ser otra cosa, esa manera de llegar, que como si tuviera que ir a la casa de alguien, ¿no? Necesito una dirección para saber que tengo que ir a la memoria RAM. Entonces, la memoria RAM vive en un determinado lugar de un mapa de memoria. Como nosotros, digamos. O sea, yo vivo en un determinado lugar de zona sur, a otra gente vive en un determinado lugar de, no sé, Cava, voy a la facultad a un determinado lugar de capital o de la provincia de Buenos Aires, tengo una dirección y sé a dónde llegar, me conectan calles. Bueno, acá pasa lo mismo con los diferentes dispositivos, voy a tener un mapa de memoria que claramente no va a ser algo que esté en la computadora ni algo físico, sino que va a ser como un listado, una ayuda, un índice que me va a servir a mí como para entender qué es lo que está pasando ahí dentro. O sea, yo voy a tener por un lado los dispositivos en cuestión y por otro lado puedo tener anotado en un cierto mapa, en una lista, las direcciones que ocupan cada uno de esos elementos. Pero lo importante, lo que tiene que quedar bien claro de acá es que estas líneas de bus de direcciones son las que me van a dar, mediante la cantidad, la combinatoria que me va a poder generar todo este mapa de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sistema de 8 bits, o sea que tengo 8 líneas, la combinatoria total que me va a dar la posibilidad de direccionar va a ser 2 a la 8. Si tengo un sistema de 16 bits va a ser 2 a la 16. Si tengo uno de 32, 2 a la 32. Y no voy a tener más direcciones que esas. Entonces no voy a poder poner cosas por fuera de eso. Pero a la vez puede ser que haya direcciones que me queden en blanco, porque no necesariamente conecté nada ahí. Si lo pensamos en la época actual, en la cual tenemos sistemas de 64 bits, no tenemos conectadas a la computadora, no tenemos disponibles 2 a las 64 direcciones. Primero que no es real eso, no están las 64 líneas disponibles para direccionamiento, hay menos en la actualidad. Y para seguir, no tenemos esa necesidad todavía. Entonces hay direcciones que quedan ociosas y otras que sí van a formar parte de este mapa de memoria. Bien, entonces, bueno, un ejercicio sencillo, supongamos un procesador que tiene 16 líneas o patitas, que son estas que vemos acá, estas 16 liñitas de bus de direcciones y 8, que también las vemos acá, de bus de datos. Me dice qué cantidad de información puede acceder. Bueno, el bus de direcciones lo que me va a dar es el alto de mi mapa. O sea, si vengo acá, el alto desde acá hasta acá me lo va a dar el bus de direcciones, que va a ser este 2 a la 16. El bus de datos lo que me va a dar es el ancho.
O sea que si yo acá tengo 8 líneas, estos serían 8 bits, o sea que el ancho sería de 1 byte. ¿Qué tamaño voy a poder direccionar? Bueno, en este caso sería 2 a la 16 por 1, por 1 byte. 2 a la 16, si sacamos la cuenta, podríamos hacer que esto sería 2 a la 6 por 2 a la 10. 2 a las 10 dijimos que era del orden de los K, de los kilobytes, en realidad de los K. Y 2 a la 6 son 64, así que serían 64 kilobytes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo 64 kilos por 1 byte, o sea, 64 kilobytes. Poquita información, pero era lo que podía trabajar con un sistema de bus de datos de 8 bits y bus de direcciones de 16. Bueno, acá tenemos varios ejercicios con los cuales podemos trabajar de la misma manera. Y para terminar en esto, o sea, lo más importante que quiero que se lleven de esta clase es este concepto de mapa de memoria, que si bien no es algo, no es un mapa que realmente va a estar, o sea, yo por un lado voy a tener dispositivos reales conectados por cable y por otro lado voy a tener un machete, digamos, una ayuda a memoria en el cual voy a dibujar tanto las direcciones como los dispositivos y voy a poder ubicar ahí donde tengo cada cosa. Entonces, si me dicen que tengo un programa que está dentro de la RAM, por la mitad de la RAM, yo sé que va a estar por acá. Entonces tendría que ver desde qué dirección hasta qué dirección ocupa esa RAM en el mapa de memoria para saber dónde va a estar ese programa, ¿sí? Lo mismo con la ROM, lo mismo con los periféricos. Bien. Después, bueno, en esta misma clase habíamos visto los diferentes tipos de memorias, tanto las memorias volátiles como las memorias persistentes, o sea, las memorias RAM, las memorias ROM, las EPROM y demás. Esto lo pueden repasar sin problema del apunte. No es información que no esté más allá de un libro, ni que sea muy difícil de comprender, así que no me parece detenerme mucho en estos temas, ya que bueno, nada, me parece que lo fundamental de esta clase era más que nada el tema de mapa de memoria. Sí entender que hay distintos tipos de memorias, que por más que sean memorias volátiles tienen más o menos velocidad y más o menos tiempo de persistencia. O sea, son más caras de repente porque no necesitan refresco o porque son muy rápidas o demás. Así que bueno, quedarse con eso, de la diferencia de cómo trabajan, de que bueno, que siempre vamos a acceder a las memorias a nivel byte, así que por más que tengamos memorias de 8, 16 o 32 bits, siempre vamos a poder acceder de a un byte. Eso es fundamental para poder entender cómo interconectar y demás. Diferentes tipos de memorias, y habíamos visto algunos integrados en los cuales habíamos podido analizar dónde está cada una de las conexiones, tanto de address, que acá estaban desperdigadas de los dos lados, como las de datos, y qué otros elementos teníamos en las memorias, dentro de los cuales se destacaba el chip select, que era justamente el que le iba a indicar al dispositivo, habiendo dicho esto de que todos los dispositivos estaban conectados al mismo bus, que era el que iba a indicarle al dispositivo que sí tenía que prestar atención, que le estaban hablando a él y no que era algo general para dejar pasar de largo. Así que bueno, en principio teníamos este ejemplo, teníamos este otro ejemplo que era ya de una memoria de 4 GB, un poquito más actual. Mismo funcionamiento, pueden buscar ahí si quieren el pinout y demás, si les interesa ver. Pero bueno, con eso en principio tendríamos el repaso de esta clase de memorias, que nos deja ya la puerta abierta para empezar a hablar de decodificación de hardware y ahora sí meternos bien en cómo funciona esto de los distintos dispositivos lógicos que me van a servir para saber qué camino tomar, a mí no, el procesador, para ver qué camino se activa cuando quiero acceder a una memoria, a un periférico o a otro elemento. Así que bueno, gracias por haberme escuchado y nos vemos en un próximo video ya hablando de decodificación de hardware, que es un tema fuerte y muy interesante realmente.